damos la bienvenida a José Moreno Losada. Toda la gente le conoce como Pepe. Pepe acompaña a los jóvenes de la Juventud Estudiante Católica, da clase en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura en Badajoz, da misa cada domingo en una residencia de ancianos y en su parroquia de Guadalupe. En este caso, Pepe nos acompaña ya que su tesis estaba titulada ¿Por qué y para qué estudian los jóvenes? Bienvenido, Pepe. Gracias. ¿Tú por qué centraste la tesis doctoral en la motivación de la juventud en elegir sus estudios? Pues en realidad fue como la conclusión de un proceso. Yo ya llevaba 20 años en la universidad, estaba pues, como profesor, como docente, y estaba también pues acompañando a universitarios, ¿no? En grupos de revisión de vida, de planteamiento de proyectos de vida. Entonces me urgieron compañeros, ¿y tú por qué no haces la tesis doctoral? No era mi horizonte, ni era mi preocupación. Pero yo, una tesis doctoral, ¿por qué? Y algunos me dijeron, ¿y por qué no lo hace de todo este proceso que llevamos ya 20 años viviendo? Es estudiar qué motiva a una persona profesionalmente, ¿no? Y cuáles eran las motivaciones que estaban teniendo nuestros estudiantes, ¿no? Especialmente qué tipo de motivaciones de bien externo, que podemos hablar después de eso, y qué tipo de motivaciones de bien interno, ¿no? Lo que antes decía Amaro, dice, hubo un momento en que creí que yo servía más a los demás de esta manera que de esta, ¿no? Pensó más en el bien interno que en el bien externo. ¿Qué puedo hacer por los demás? Porque eso me va a realizar como persona. Bueno, Pepe, ¿y qué significa para ti la palabra orientación en un contexto educativo, pero no solo en el sistema educativo formal, que es la educación reglada, que conocemos como educación como tal, sino también teniendo en cuenta la educación no formal? ¿Qué significa para ti la palabra orientación? Yo creo que desde una antropología existencial, en la que entendemos la persona como proyecto a realizar, una persona no viene hecha, una persona se hace, en realidad lo de orientación más bien es todo el proceso de decisión y determinación que una persona va haciendo sobre su propia vida, ¿no? La orientación no es algo externo, es algo interno. La propia persona va definiendo, va decidiendo el horizonte, el fin de aquello que realiza. En sus objetivos está ser persona, ser auténtico, llegar a lo más profundo de sí mismo y ser desde ahí con los demás, ¿no? Entonces, bueno, eso no es una cuestión de estudios. El estudio es una herramienta y un instrumento que ayuda a la persona a ser persona, pero no es lo que la define. Es un instrumento más. Entonces, todos necesitamos estar acompañados, orientados, ¿no? Yo tengo 63 años y yo confronto con otras personas y busco orientación y contrasto. Y lo hago con mis propios jóvenes de grupo, que son los que más me despiertan y me japulean para que yo cambie y siga creciendo como persona, ¿no? Es decir, que no es una cuestión de una etapa, es una cuestión del ser de la persona. Somos personas en la medida en que vamos decidiendo, definiéndonos y en ese sentido orientándonos, ¿no? Y cada etapa necesita unas decisiones orientadoras, ¿no? De ese momento. Yo estoy buscando ahora decisiones orientadoras para esta etapa de mi vida, ¿no? Pepe, tú que acompañas a chicas y a chicos o que das clases a chicas y a chicos de universidad, bueno, y que acompañas también a otros que van cambiando de etapa, de secundaria, bachillerato, universidad, ¿qué labor de orientación crees que hay que hacer en esta etapa y qué elementos faltan? Porque también hemos hablado en muchas ocasiones de que chicas y chicos cuando llegan a la universidad pues no encuentran esta figura que por lo menos en el instituto la tienen la de orientación. Yo creo que es una cuestión en la universidad primariamente personal, ¿no? Yo cuando he ido a Perú y he tenido estancias allí, me he encontrado muchas veces con chavales y chavalas de 18, 19 años alemanes que cuando terminan el bachillerato dedican un año de su vida a estar en espacios, por ejemplo, de ese tipo, ¿no? De pobreza o ¿no? Acompañados por su familia, por relación de comunidades cristianas, antes de decidir ir a la universidad y qué hacer. Para que la decisión de ir a la universidad y qué hacer sea realmente desde su propia experiencia, desde su propia vida, desde su propio interior, viendo todo el mundo, no viéndose ellos solos, ¿no? Me parece que en ese sentido fallamos, ¿no? Es decir, lo que es la preparación de segundo de bachiller y la BAU no tiene para nada en cuenta todas estas dimensiones, ¿no? Y cuando la pregunta es ¿qué tiene salida?, pues no estamos preguntando qué tiene entrada, ¿no? Y la pregunta es ¿para qué entramos en la universidad? Nosotros trabajamos mucho en el movimiento, el por qué estudio, para qué estudio y para quién estudio, ¿no?
Es decir, porque en realidad ahí está en juego mi persona, pero está en juego mi ciudadanía, está en juego mi proyecto de vida y después desde ahí voy a interpretar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso en la universidad? Hombre, yo creo que hay sus instrumentos porque hay un equipo de psicología, etcétera. Lo que pasa es que siempre se atiende, yo creo que muchas veces se entiende la orientación o la ayuda para personas que están en una necesidad especial o en un problema especial, ¿no? No se entiende que todos tenemos una situación especial, es decir, todos tenemos que ir determinando desde dónde están los espacios universitarios de acompañamiento mutuo, de discernimiento, ¿no? Yo creo que no es tanto que haya un especialista, que hay un equipo y se puede acudir a él, y yo creo que trabaja bastante bien en la universidad, sino que es más bien en qué medida hay espacios universitarios de implicación y participación personal que te ayudan en todas esas dimensiones. Y con eso me estoy refiriendo, pues, al que está en un grupo de teatro, al que está en el consejo de alumnos de la facultad, al que está... Porque al final lo que te decide y te define no es que una persona técnica te diga haz esto, haz lo otro. Es que tú llegues y vayas descubriendo lo que ha hecho, por ejemplo, Julia, ¿no? Bien, ¿qué queremos? Pepe, y a ti la pregunta que te queríamos lanzar ya para cerrar es, ¿qué deberes nos pones al Consejo de la Juventud de Extremadura como organismo de representación juvenil para fomentar, pues, o para reivindicar la mejora de la orientación integral, tanto en la etapa de secundaria como en la etapa de universidad? Yo creo que las palabras clave son acompañamiento, cuidado mutuo y espacios propicios, ¿no? Julia no ha perdido un año. Eso ha sido un año de su proceso fundamental en su vida. Y es fundamental la decisión que ha tomado. La decisión profesional y personal no es un suceso, es un proceso. No es una decisión de segundo de bachillerato, es una decisión de vida. Y a lo que hay que llevar a la persona es a que tome decisiones de vida. No es una carrera, es una decisión vital con otras muchas que estás tomando. A veces, ¿dónde voy a estudiar? ¿Con quién voy a estudiar? Es tan importante como qué voy a estudiar, ¿no?